Hola a todos los amigos de YouTube, sean bienvenidos. Estamos con la lectura del Código de Procedimiento Civil y vamos a proseguir en el título 17 de las resoluciones judiciales. El artículo 158 nos habla de la clasificación de las resoluciones judiciales y nos dice que las resoluciones judiciales se denominarán sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos. Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Se llama auto por su parte la resolución que recae en un incidente no comprendido en el inciso anterior y se llama decreto, providencia o prohibido el que, sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene solo por objeto determinar o arreglar la substanciación del proceso. El artículo 159 nos habla sobre las medidas para mejor resolver y nos dice que los tribunales solo dentro del plazo para dictar sentencia podrán dictar de oficio medidas para mejor resolver. Las que se dicten fuera de este plazo se tendrán por no decretadas. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 431, podrán dictar alguna o algunas de las siguientes medidas. Número 1. La agregación de cualquier documento que estimen necesario para esclarecer el derecho de los litigantes. Número 2. La confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que consideren de influencia la cuestión y que no resulten probados. La inspección personal del objeto de la cuestión es la número 3. El número 4, el informe de peritos. El número 5, la comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio para que aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios. Y sexto, la presentación de cualquiera otros autos que tengan relación con el pleito. Esta medida se cumplirá de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 37. En este último caso, y siempre que se hubiese remitido el expediente original, este quedará en poder del tribunal que decrete esta medida solo por el tiempo estrictamente necesario para su examen, no pudiendo exceder de 8 días este término si se trata de autos pendientes. La resolución que se dicte deberá ser notificada por el Estado diario a las partes y se aplicará el artículo 433, salvo en lo estrictamente relacionado con dichas medidas. Las medidas decretadas deberán cumplirse dentro del plazo de 20 días contados desde la fecha de la notificación de la resolución que decrete. Vencido este plazo, las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite. Si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesidad de esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá el tribunal abrir un término especial de prueba no superior a 8 días, que será improrrogable y limitado a los puntos que el mismo tribunal designe. En este evento se aplicará lo establecido en el inciso segundo del artículo 90. Vencido el término de prueba, el tribunal dictará sentencia sin más trámite. Las providencias que se decreten en conformidad al presente artículo serán inapelables, salvo las que dicte un tribunal de primera instancia disponiendo de informe de peritos o abriendo el término especial de prueba que establece el inciso precedente. En estos casos procederá la apelación en el solo efecto devolutivo. Con respecto al artículo 160, nos habla sobre el principio de congruencia y nos dice que las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio de las partes, salvo en cuanto a las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio. El artículo 161 nos habla sobre el conocimiento del expediente y nos dice que en los tribunales unipersonales el juez examinará por sí mismo los autos para dictar resolución. Si los tribunales colegiados tomarán conocimiento del proceso por medio del relator o del secretario, sin perjuicio del examen que los miembros del tribunal crean necesario hacer por sí mismos. El artículo 162 nos habla sobre el plazo para dictar sentencia definitiva en juicio ordinario. Nos dice que las causas se fallarán en los tribunales unipersonales tan pronto como estén en estado y por el orden de su conclusión. El mismo orden se observará para designar las causas en los tribunales colegiados para su vista y decisión, exceptuándose las cuestiones sobre diserción de recursos, depósito de personas, alimentos provisionales, competencia, acumulaciones, recusaciones, desahucio, juicios sumarios y ejecutivos, denegación de justicia o de prueba y demás negocios que por la ley o por acuerdo del tribunal fundado en circunstancias calificadas deban tener
preferencia, las cuales se antepondrán a los otros asuntos desde que estén en estado. La sentencia definitiva en el juicio ordinario deberá pronunciarse dentro del término de 60 días contados desde que la causa quede en estado de sentencia. Si el juez no dicta sentencia dentro de este plazo, será amonestado por la Corte de Apelaciones respectiva, y si a pesar de esta amonestación no expide el fallo dentro del nuevo plazo que ella le designe, incurrirá en la pena de suspensión de su empleo por el término de 30 días, que será decretado por la misma Corte. El tribunal dejará constancia en el estado diario electrónico a que se refiere el artículo 50 y en la carpeta electrónica del hecho de haberse dictado sentencia definitiva, la que será notificada en la forma correspondiente. Por su parte, el artículo 163 nos habla sobre la tabla de los tribunales colegiados y nos dice que en los tribunales colegiados se formará el último día hábil de cada semana una tabla de los asuntos que verá el tribunal en la semana siguiente, con expresión del nombre de las partes en la forma en que aparezca en la carátula del respectivo expediente, del día en que cada uno deba tratarse y del número de orden que le corresponda. Esta tabla se fijará en lugar visible y antes de que comience a tratar cada negocio lo anunciará el tribunal, haciendo colocar al efecto el lugar conveniente al respectivo número de orden, el cual se mantendrá fijo hasta que se pase a otro asunto. El artículo 164 nos habla sobre la vista a la causa y nos dice que las causas se verán en el día señalado. Si concluida la hora de audiencia queda pendiente alguna y no se acuerda prorrogar el acto, se continuará en los días hábiles inmediatos hasta su terminación, sin necesidad de ponerla nuevamente en tabla. El artículo 165 nos habla sobre la suspensión de la vista a la causa. Nos dice que solo podrá suspenderse en el día designado al efecto la vista de la causa, o retardarse dentro del mismo día. Número 1, por impedirlo el examen de las causas colocadas en lugar preferente o la continuación de la vista de otro pleito pendiente del día anterior. Número 2, por la falta de miembros del tribunal en número suficiente para pronunciar la sentencia. Número 3, por muerte del abogado patrocinante, del procurador o del litigante que gestione por sí en el pleito. En estos casos, la vista de la causa se suspenderá por 15 días contados desde la notificación al patrocinado o mandante de la muerte del abogado o del procurador, o desde la muerte del litigante que obraba por sí mismo en su caso. 4, por la muerte del cónyuge o conviviente civil o de alguno de los descendientes o ascendientes del abogado defensor, ocurría dentro de los 8 días anteriores al designado para la vista. Número 5, por solicitarlo a alguna de las partes o pedirlo de común acuerdo los procuradores o los abogados de ellas. Cada parte podrá hacer uso de este derecho por una sola vez. En todo caso, solo podrá ejercitarse este derecho hasta por 2 veces, cualquiera que sea el número de partes litigantes, obren o no por una sola cuerda. La suspensión de común acuerdo procederá por una sola vez. La sola presentación del escrito extingue el derecho a la suspensión, aun si la causa no se ve por cualquier otro motivo. Este escrito pagará en la Corte Suprema un impuesto especial de media unidad tributaria mensual y en las Cortes de Apelaciones de un cuarto de unidad tributaria mensual. Este pago se hará electrónicamente a través de un sistema informático dispuesto al efecto y se asociará a la causa respectiva mediante el comprobante de pago o código de validación, o en caso que lo anterior no fuere posible por cualquier otro motivo, a través de estampillas de impuesto fiscal que se pagarán en el escrito respectivo que se presentará materialmente. Para los efectos del artículo 198 del COD, el pago de los impuestos para la recusación de abogados integrantes se hará de la misma forma dispuesta en el párrafo anterior. El derecho a suspender no procederá respecto del amparo. Sexto, por tener alguno de los abogados otra vista o comparecencia a que asistir en el mismo día ante otro tribunal, el presidente respectivo podrá conceder la suspensión por una sola vez o simplemente retardar la vista atendidas las circunstancias. En caso que un abogado tenga 2 o más vistas en el mismo día y ante el mismo tribunal en salas distintas, preferirá el amparo, luego la protección y enseguida la causa que se anuncie primero, retardándose o suspendiéndose las demás según las circunstancias. Y número 7, por ordenarlo así el tribunal, por resolución fundada, al disponer la práctica de algún trámite que sea estrictamente indispensable, cumplir en la forma previa a la vista de la causa. La orden de traer algún expediente o documento a la vista no suspenderá la vista de la causa y la resolución se cumplirá terminada esta. Las causas que salgan de tabla por cualquier motivo volverán a ella al lugar que tenían. Los errores, cambios de letras o alteraciones no sustanciales de los nombres o apellidos de las partes no impiden la vista de la causa.
Los relatores en cada tabla deberán dejar constancia de las suspensiones ejercidas de conformidad a la causal número 5 y de la circunstancia de haberse agotado o no el ejercicio de tal derecho. Por su parte, el artículo 166 nos habla sobre la integración de la sala y nos dice que cuando haya de integrarse una sala con miembros que no pertenezcan a su personal ordinario, antes de comenzar la vista, se pondrá por conducto el relator o secretario en el conocimiento de las partes o de sus abogados el nombre de los integrantes y se procederá a ver la causa inmediatamente, a menos que en el acto se reclame la palabra o por escrito, de palabra o por escrito, implicancia o recusación contra alguno de ellos. Formulada la reclamación, se suspenderá la vista y deberá formalizarse aquella por escrito dentro del tercer día, imponiéndose, en caso contrario de la parte reclamante, por este solo hecho, una multa que no baje de medio sueldo vital ni exceda de 2 sueldos vitales. Por su parte, el artículo 167 nos habla sobre la suspensión del procedimiento civil y nos dice que cuando la existencia de un delito haya de ser fundamento preciso una sentencia civil o tenga en ella influencia notoria, podrán los tribunales suspender el pronunciamiento de ésta hasta la terminación del proceso criminal si en este se ha deducido acusación o formulado requerimiento según el caso. Esta suspensión podrá decretarse en cualquier estado del juicio una vez que se haga constar la circunstancia mencionada en el inciso precedente. Si en el caso de los dos incisos anteriores se forma incidente, se tramitará en pieza separada sin paralizar la marcha del juicio. Con todo, si en el mismo juicio se ventilan otras cuestiones que puedan tramitarse y resolverse sin aguardar el fallo del proceso criminal, continuarán respecto de ellas el procedimiento sin interrupción. El artículo 168 nos habla sobre el número de jueces requeridos para dictar resoluciones en los tribunales colegiados y nos dice que en los tribunales colegiados los decretos podrán dictarse por uno solo de sus miembros. Los autos, las sentencias interlocutorias y las definitivas exigirán la concurrencia de 3 de sus miembros a lo menos. El artículo 169 nos habla sobre las menciones obligatorias de las resoluciones judiciales y nos dice que toda resolución de cualquier clase que sea deberá expresar en letras la fecha y el lugar en que se expida, llevará al pie de la firma electrónica avanzada del juez o jueces que la dicten o intervengan en el acuerdo. Cuando después de acordada una resolución y siendo varios los jueces se imposibilita alguno de ellos para firmarla, bastará que se exprese esta circunstancia en el mismo fallo. El artículo 170 nos habla sobre los requisitos de las sentencias definitivas y nos dice que las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales contendrán, número 1, la designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio; 2, la enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y sus fundamentos; número 3, igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado; número 4, las consideraciones de hecho o de derecho que sirvan de fundamento a la sentencia; número 5, la enunciación de las leyes y en su efecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y número 6, la decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. En igual forma deberán dictarse las sentencias definitivas de segunda instancia que confirmen sin modificación las de primera cuando éstas no reúnen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente. Si la sentencia de primera instancia reúne estos requisitos, la de segunda que modifique o revoque no necesita consignar la exposición de las circunstancias mencionadas en el número 1, 2 y 3 del presente artículo y bastará referirse a ellas. El artículo 171 nos habla sobre los requisitos específicos de las sentencias interlocutorias y los autos y nos dice que las sentencias interlocutorias y en los autos se expresarán en cuanto la naturaleza del negocio lo permita, a más de la decisión del asunto controvertido, las circunstancias mencionadas en los números 4 y 5 del artículo precedente. En el artículo 172 nos habla sobre la resolución en caso de pluralidad de peticiones y nos dice que cuando en un mismo juicio se ventilen dos o más cuestiones que puedan ser resueltas separadas o parcialmente sin que ello ofrezca dificultad para la marcha del proceso y alguna o algunas de dichas cuestiones o parte de ellas lleguen al estado de sentencia antes de que termine el procedimiento en las restantes, podrá el tribunal fallar desde luego las primeras. En este caso, se formará cuaderno electrónico separado para las piezas necesarias para dictar el fallo y ejecutarlo. El artículo 173 nos habla sobre la litigación sobre especie y montos de frutos y perjuicios y nos dice que cuando una de las partes haya de ser condenada a la devolución de frutos
o a la indemnización de perjuicios y se ha litigado sobre su especie y monto, la sentencia determinará la cantidad líquida que por esta causa debe abonarse o declarará sin lugar el pago si no resultan probados la especie y el monto de lo que se cobra o por lo menos las bases que deban servir para su liquidación al ejecutarse la sentencia. En el caso de que no se haya litigado sobre la especie y el monto de los frutos o perjuicios, el tribunal reservará a las partes el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso. El artículo 174 nos habla sobre los requisitos de una sentencia se encuentre firme o ejecutoriada y nos dice que se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ellas, y en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir una vez que terminen los recursos deducidos o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento sin más trámites. El artículo 175, por su parte, nos habla sobre el efecto de las sentencias definitivas o interlocutorias firmes y nos dice que las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o excepción de cosa juzgada. El artículo 176 nos habla sobre la acción de cosa juzgada y nos dice que corresponde la acción de cosa juzgada a aquel a cuyo favor se ha declarado un derecho en el juicio para el cumplimiento de lo resuelto o para la ejecución del fallo en la forma prevenida en el título 19 de este libro. Por su parte, el 177 nos habla de excepción de cosa juzgada y nos dice que la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quien, según la ley, aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya, número 1, identidad legal de personas, número 2, identidad de la cosa pedida, número 3, identidad de la causa a pedir. Se entiende por causa a pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Por su parte, el artículo 178 nos habla sobre el efecto de la cosa juzgada de la sentencia criminal condenatoria en el proceso civil y nos dice que los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado. El artículo 179 nos habla sobre el efecto de cosa juzgada de la sentencia criminal absolutoria en el proceso civil. Nos dice que la sentencia que absuelva de la acusación o que ordene el sobreseimiento definitivo solo producirá cosa juzgada en materia civil cuando se funde en alguna de las circunstancias siguientes. Número 1. La no existencia del delito o cuasi delito que ha sido materia del proceso. No se entenderán comprendidos en este número los casos en que la absolución o sobreseimiento provengan de la existencia de circunstancias que eximan de responsabilidad criminal. Número 2. No existir relación alguna entre el hecho que se persigue y la persona acusada, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda afectarle por actos de terceros o por daños que resulten de accidentes de conformidad a lo establecido en el título 35 del libro cuarto del Código Civil. Número 3. No existir en autos indicio alguno en contra del acusado, no pudiendo en tal caso alegarse la cosa juzgada, sino respecto de las personas que hayan intervenido en el proceso criminal. Las sentencias absolutorias o de sobreseimiento en materia criminal relativas a los tutores, curadores, albaceas, síndicos, depositarios, tesoreros y demás personas que hayan recibido valores u objetos muebles por un título de que nazca obligación de devolverlos, no producirán en ningún caso cosa juzgada en materia civil. El artículo 180, por su parte, nos habla sobre las limitaciones en el proceso civil por efecto de cosa juzgada de sentencia penal. Nos dice que siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en este tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento. El artículo 181 nos habla del recurso de reposición y nos dice que los autos y decretos firmes se ejecutarán y mantendrán desde que se adquieran este carácter, sin perjuicio de la facultad del tribunal que los haya pronunciado para la modificación o dejarlas sin efectos si se hacen valer nuevos antecedentes que así lo exigen. Aún sin estos antecedentes, podrá pedirse ante el tribunal que dictó el auto o decreto su reposición dentro de 5 días fatales después de notificado. El tribunal se pronunciará de plano y la resolución que niegue lugar a esta solicitud será inapelable, sin perjuicio de la apelación del fallo reclamado si es procedente el recurso.
El artículo 182 nos habla del deshacimiento del tribunal y solicitud de aclaración, rectificación y enmienda, y nos dice que notificada una sentencia definitiva o interlocutoria de alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna. Podrá, sin embargo, a solicitud de parte, aclarar los puntos obscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia. Lo dispuesto en este artículo no obsta para que el rebelde haga uso del derecho que le confiere el artículo 80. El artículo 183 nos habla sobre la tramitación de la solicitud de aclaración, rectificación y enmienda y nos dice que, hecha la reclamación, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella sin más trámite o después de oír a la otra parte, y mientras tanto suspenderá o no los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia según la naturaleza de la reclamación. El artículo 184 nos habla sobre la rectificación de oficio y nos dice que los tribunales, en el caso del artículo 182, podrán también de oficio rectificar dentro de los 5 días siguientes a la primera notificación de la sentencia los errores indicados en dicho artículo. El artículo 185 nos habla sobre la relación entre la aclaración, rectificación y enmienda y demás recursos y nos dice que las aclaraciones, agregaciones o rectificaciones mencionadas en los 3 artículos precedentes podrán hacerse no obstante la interposición de recursos sobre la sentencia a que aquellas se refieran. Y con esto terminaríamos lo que correspondería a el título 17 de las resoluciones judiciales. Vamos a seguir en el siguiente capítulo con el siguiente título, que es el título 18 de la apelación.